Pero para comenzar, quiero que eh, piensen en una despedida emocional que usted ha tenido en su vida. Quizás cuando usted sabía que iba a ser la última vez que iba a ver a un amigo o a un ser querido. Lo que más me viene a la mente a mí es la despedida final de mi abuelo. Ahí está una foto, en el medio está mi abuelo, mi papá a mano izquierda y un niñito ahí a la derecha. Pero yo había vivido con mi abuelo, con mi abuela, y durante varios meses llegamos a tener una relación cercana. Él me entrenaba para ser evangelista. Pero entonces descubrieron el cáncer en el colon y después de algún tiempo llegó a ser obvio que no iba a vivir mucho tiempo más. Eso fue el año 79, 1979. En aquel entonces mi esposa y yo vivimos algunas 6 horas de mi abuelo. Y cuando le vimos la última vez, era obvio que le quedaba poco tiempo, semanas. Y al despedirme de él, ah, aunque le era muy débil, se encontró en condición debilísima, subió de su asiento, me apretó muy fuerte. Yo pensé, tanta fuerza para un hombre que está por morir. Pero con este último abrazo, él quería expresar su gran amor para conmigo. Y es algo que siempre me viene a la mente cuando pienso en él, la despedida. ¿Cuál es la despedida más emocional que viene a su mente? ¿Se ha dado cuenta usted de la importancia de las despedidas finales en la Biblia? En el Antiguo Testamento tenemos la despedida de Moisés, de Josué, de Samuel. Tenemos la despedida de Elías, Eliseo. Cristo, en Hechos capítulo 1, tuvo su despedida como si fuera de los discípulos. Pablo, en su última carta a Timoteo, se despidió de él en forma escrita. Pero yo quiero que nos enfoquemos hoy más que nada en dos despedidas. Una que vamos a analizar brevemente, se encuentra en Hechos 21, 5 y 6. Pablo y sus compañeros estaban viajando y habían llegado a Tiro y pasaron 7 días ahí con los hermanos. Después de 7 días uno llega a conocer bien a los hermanos. Y dice 5 y 6. Pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Yo imagino que los padres de aquellos niños mencionados aquí les habrían dicho a ellos, hijito, recuerda este tiempo que ha pasado con este hombre de Dios, Pablo. Él es un apóstol inspirado y cuando tú seas grande, tú puedes decir a los demás que como niño llegaste a conocer al apóstol Pablo. Eso me hace pensar en las despedidas en el aeropuerto, pero porque ahí estaban los barcos, pero en el aeropuerto los aviones. Yo pienso en las despedidas en el aeropuerto de mis hermanos en Argentina, en otros países. Despedidas son una parte importante de nuestras vidas. Es una foto interesante que es de la ciudad de Tiro, pero de hace muchos años, como 125 años, cuando hoy en día la ciudad de Tiro llena de edificios de apartamentos.
Pero ahí está la playa. Evidentemente era la misma playa a donde se habrían arrodillado Pablo, sus compañeros, con la pequeña banda de discípulos para orar a Dios y para despedirse. Ahora, vamos a hablar brevemente de la despedida del apóstol Pablo en otra ocasión de algunos amigos íntimos, los ancianos de la iglesia en Éfeso. Vemos en Hechos capítulo 20, 17, que al estar Pablo cerca de Éfeso, que llamó a los ancianos con quienes él había pasado 3 años, según versículo 31. Juntos habían enfrentado la persecución, habían corrido peligro en el alboroto de Éfeso, ¿se acuerdan? Dice que en 2 Corintios 1:8 que Pablo se encontraba en gran peligro ahí. Pero al pasar cerca de Éfeso, él quería verlos. Iba a ser la última vez que los iba a ver, según el versículo 25. Entonces, vemos al leer esta despedida 3 cosas que él tenía en mente y 3 cosas que nosotros también debemos tener en mente al despedirnos de seres queridos. En primer lugar, en versículos 17 a 27, Pablo habló de la importancia de dedicar nuestra energía a lo único que vale, o sea, al servicio de Dios, de Jesucristo y de los hermanos. Segundo, les habló de la importancia de estar alertas frente a la apostasía. Y tercero, les habló de la importancia de seguir sirviendo a otros humildemente a pesar de las batallas con la apostasía y las batallas de la vida. Entonces, esos van a ser los 3 puntos principales en el mensaje de hoy. Primero, la importancia de seguir el ejemplo de Pablo al perseverar en la obra. Vamos a leer versículos 19 a 21. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de grandes pruebas, muchas pruebas, Pablo tenía muchos enemigos que eran enemigos de Cristo. Dijo, como hemos mencionado anteriormente, lo citamos ahora, según a los Corintios 1:8, Pablo escribió esta carta poco después de salir de Éfeso, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con la vida. Pero no había nada ni nadie que iba a detener a Pablo. ¿Cuál es el punto? Ancianos, sigan mi ejemplo, sigan sirviendo a Dios a pesar de la oposición. Otra cosa que vemos aquí, que al hacer Pablo recordar a los ancianos de su tiempo con ellos, habló de la importancia de dedicarse a los fundamentales, las cosas fundamentales de la fe. 19 a 21. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa. Ahora 21.
testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué se enfocaba? En las cosas fundamentales, el arrepentimiento y la fe. Hablo todas las noches con mi papá de 94 años y él me ha dicho, y yo creo que tiene que ver más que nada con lo que él ha observado en muchas iglesias norteamericanas. Pero él me dice que hoy en día muchos sermones se dedican a algún análisis profundo de alguna teoría, quizás del Antiguo Testamento, o de alguna cuestión media escondida de lo que algunos llaman la teología. Y por tanto, en muchas iglesias norteamericanas descuidan lo fundamental, lo que Pablo llama aquí, de la importancia del arrepentimiento, de dejar el pecado, de la fe en el Señor. Y por tanto, debido al hecho de que muchas predicaciones aquí hoy en día tienen que ver con teorías, con textos complicados, muchos cristianos hoy en día no saben los datos fundamentales de la Biblia. Yo he notado lo mismo, pero mayormente en este país, como he dicho, pero lo que comienza aquí muchas veces llega a otras partes. Que no nos descuidemos de los fundamentales. Ok, en versículos 22 y 23, el apóstol Pablo habla del hecho de que iba a sufrir al llegar a Jerusalén. Había recibido profecías en varias ciudades que iba a sufrir, iban a estar en cadenas. Tenemos un ejemplo en el capítulo que sigue, capítulo 21, versículo 21, un profeta Agabo demostró a todos que Pablo iba a ser atado en Jerusalén. Pero está bien, dijo Pablo, dice en versículo 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Está bien que me echen en la cárcel, que me pongan cadenas. Yo estoy enfocado en una sola cosa: testificar de la gracia de Cristo, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo había visto a Jesucristo resucitado, lo vio en el camino a Damasco. Había visto milagros hechos a través de sus manos y las de otros. Pablo era un hombre completamente impulsado, completamente motivado a proclamar lo que él había visto, a Cristo resucitado. Y a veces yo digo a mí mismo, si nosotros tuviéramos la misma confianza en la resurrección de Cristo y por tanto en la resurrección nuestra, ¿cómo cambiaría nuestras vidas? ¿Cómo nos daría más fe, más energía? ¿Cuánto quitaría nuestros afanes, nuestras inseguridades? Sigamos. Versículo 25 habla de que les amaba y que era inocente de su sangre. Y por tanto, sigue hablando, dando más detalles, 26 y 27. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Según versículo 27, ¿por qué era inocente de la sangre de ellos? Porque no
rehusó declararlos todo el propósito de Dios. Pablo no solamente les predicó lo agradable, lo bonito. Ah, ya les había dicho que había predicado del arrepentimiento para con Dios. Muchas veces no es agradable tratar de persuadir a otros a arrepentirse. Algo en nosotros no quiere cambiar, no quiere admitir la culpa. Y a veces algunas de las conversaciones que menos quiero son las que tienen que ver con el persuadir a alguien a hacer cambios en su vida, arrepentirse. No, no es agradable, pero si vamos a declarar todo el propósito de Dios, tenemos que predicar la importancia del arrepentimiento. Hace poco que tuvimos una junta de varones en la iglesia en West Harlem, en Nueva York, y es una congregación joven, yo soy el viejo para ellos, pero me gustó como algunos hermanos mencionaron que a pesar de lo desagradable que sea, tenemos que hablar de cambios que tienen que hacer los hermanos débiles. Y en las oraciones después de terminar la junta, eso fue mencionado a Dios. Dios, queremos hablar no solamente de lo agradable, sino de todo el consejo de Dios. Dios usa a nosotros como agentes para proclamar su palabra por nuestra boca y por nuestro ejemplo. Y al unir nuestra voluntad a la de Dios en la oración, ganamos fuerza para predicar todo el propósito de Dios. No solamente lo agradable, Dios es amor. Sí es. Dios ha creado cosas bonitas como los pájaros. Sí lo ha hecho. Dios tiene la vida eterna preparada para nosotros, ¿cierto? Y tenemos que hablar estas cosas bonitas. Yo conozco unos pocos predicadores que no quieren hablar de lo bonito, siempre están dando con látigo a otros. No, hay que declarar todo. Lo bonito sí, pero también lo desagradable. Ok, sigamos con esta despedida de Pablo. Vamos a versículos 21 a 38. Primero 21. Es un texto muy importante para entender el rol de los ancianos. Según versículo 17, Pablo llamó a los ancianos. ¿A quiénes? A los ancianos de la iglesia. Fijémonos en lo que dice aquí en 28. Tengan cuidado de sí mismos, ancianos, entre comillas, y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Ahora un punto que no es el punto principal del mensaje, pero hay que hacerlo. A los ancianos, Pablo también les llamó obispos, algo como supervisores. ¿Qué debían hacer? Pastorear la iglesia de Dios. Eran pastores. Y como hemos dicho muchas veces, estas tres palabras, ancianos, obispos, pastores, se refieren al mismo individuo en el Nuevo Testamento, siempre una pluralidad que cuidaba de la grey. Pero debían tener cuidado de sí mismos y de toda la congregación. ¿Y por qué? Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Este tema de estar alerta frente a peligros venideros es algo que encontramos en casi todos los discursos de despedida. Mencioné al comenzar el discurso de Moisés antes de su muerte, el de Josué,
antes de su muerte, de Samuel y así en adelante. Todos estaban preocupados por peligros que iban a enfrentar el pueblo de Dios después de su partida. Y es una gran preocupación de los ancianos hoy en día. Yo he hablado bastante últimamente de mi papá, que tiene, bueno, ya tiene sus 94 años. Y el año pasado le tocó dar lo que él sabía iba a ser su último discurso, al menos como parte de la rotación de predicadores en la congregación donde él está. Él sigue dando mensajes ahí antes de la cena, breves mensajes, y ha predicado un par de veces en otras partes. Pero que él sepa, fue el último mensaje de tamaño normal que iba a dar en la congregación que quiere mucho, la de Embry Hills en Atlanta, Georgia. ¿De qué quería hablar mi papá en su último mensaje? Ya ustedes saben, del peligro de la apostasía y de la falsa doctrina. Y este peligro debe preocuparnos a todos nosotros. Yo con los hermanos en Nueva York y he predicado este mensaje 2 veces y una vez fue con ellos, pero les hablé de una congregación que para mí era una iglesia de Cristo, que se encontraba en la ciudad de Nueva York en el año 1810. Se llamaba la Iglesia de Cristo de la calle Sullivan. Y ellos decidieron volver a seguir el patrón bíblico. Participaban de la cena cada primer día de la semana. Bautizaban a los que querían ser cristianos en agua para perdón de sus pecados. Y poco a poco la iglesia comenzó a crecer. Y así comienzan todas las congregaciones de Cristo. Comienzan con gente humilde, normalmente de clase obrera, que quiere servir a Dios humildemente. Pero ¿qué pasó en esa congregación en Nueva York del año 1810? ¿Qué pasó con casi todas hoy en día? Bueno, los primeros siguen fieles, pero sus hijos, sus nietos, que se crían, entre comillas, en la iglesia, ya no son tan pobres, ya no son de clase obrera, llegan a ser más sofisticados, más enfocados en el mundo religioso alrededor. Y así, en esa pequeña iglesia en Nueva York, comenzamos a ver cambios en el mundo alrededor de ella y también en ella misma. Comenzaron a copiar lo que vieron en las iglesias protestantes, comenzaron a ser afectadas, comenzaron a unirse a otras congregaciones en alianzas de congregaciones con reuniones anuales, con oficiales, sus presidentes, sus vicepresidentes. Se trasladaron a Park Avenue, una calle principal en Nueva York. Llegó a ser la iglesia cristiana de Park Avenue. Seguían alejándose de los principios bíblicos. Todavía está la iglesia en Park Avenue. Pero si uno pudiera visitar ahí, en esa congregación que comenzó en 1810, no vería casi nada como se ve en la Biblia. ¿Qué pasó? Lo que pasa casi siempre cuando se comienza a servir a Dios. Y como cristianos, es casi inevitable de que si una congregación donde estamos queda 50 años, 100 años, 150 años, que se va a apartar de la fe. Históricamente es casi una certeza. A nosotros nos toca aplazar la apostasía al enseñar a nuestros hijos y esperar que siempre haya
un pequeño remanente. Así pasó con esa iglesia de Park Avenue. Hubo un pequeño remanente que no aceptó eso. Ese remanente creció, ahora es una iglesia sumamente liberal que se reúne en la calle 80 en Nueva York, con un edificio multimillonario, con personas que tienen poco interés en el patrón bíblico. Y dije a los hermanos en West Harlem, si no tenemos cuidado, va a pasar con nosotros. El mundo es fuerte en Nueva York. El posmodernismo predomina. Y no solamente en Nueva York, donde ustedes viven. Hay corrientes peligrosas. ¿Qué hacer? Estar alertas. Saber que vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Saber que entre nosotros, entre los mismos cristianos, va a haber cristianos hablando cosas perversas. Tomemos a pecho esta advertencia de Pablo en su última despedida. Pero otro punto de gran importancia también. Aún al estar batallando el error, no descuidemos del servicio humilde. Y yo creo que he visto esto a veces entre hermanos. Dice 32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. ¿Qué está haciendo Pablo? Les está encomiendo a Dios. Cuando yo estaba aprendiendo la lengua castellana, y todavía estoy tratando de aprenderla, pero me enseñaron, cuando te despides de la gente, di adiós, adiós. Pero a mí me he dado cuenta de que se oye poco adiós. Y no es que sea malo decir chao, aunque no sea malo decir hasta luego. Yo creo que debemos tratar de volver a decir más adiós, especialmente a hermanos. Así les encomendamos a Dios. Qué bueno al despedirnos de otros cristianos que nosotros podemos dejarlos en manos de Dios. Ahora bien, versículos 33 y 34, Pablo les hace recordar de cómo trabajaba entre ellos con las manos, no para enriquecerse a sí mismo, sino para dar a otros. Y ese fue un ejemplo, trabajar para dar a otros. En todo 35, les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Yo me acuerdo como niño en los años 1950, 1960, que había mucha controversia en iglesias conocidas de Cristo en este país. Es que algunas querían formar sus organizaciones, sus institutos para representar lo que ellos pensaban ser la iglesia de Cristo, una red de congregaciones. Una red de congregaciones no es la iglesia de Cristo, pero es otro tema para otro día. Pero mucha controversia había. Y una hermana dijo que en aquel tiempo, los años 1950, 1960, dijo ella, dejamos de enseñar y vivir el evangelio porque estábamos demasiado distraídos por la controversia. Y es posible que pase esto hoy en día, que al ver apostasía, que debe ser frenada, como acabamos de enseñar, que descuidemos el amor, que descuidemos el servicio humilde. Va a haber batallas, enemigos espirituales, va a haber falsos maestros, va a haber filosofías que enseñan, no importa tanto el tener cuidado con la autoridad de las escrituras, todo eso abunda y tenemos que batallar el error, pero al hacerlo, jamás nos olvidemos
de los principios de servicio humilde, de ayudar y servir a los necesitados. Bueno, en 36 a 38 leemos lo que pasó después de la despedida. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Y al salir el barco, ya con lágrimas volvieron a sus casas para seguir batallando el error, para seguir dando testimonio a la resurrección de Jesucristo. Por más años que yo tenga, más pienso en quizás la despedida que tengo con mi padre. Le he mencionado, quizás sea la última. Yo me acuerdo que cuando mi mamá, antes de morir, al salir Beverly y yo de la casa de ellos en el auto, al dar la vuelta, al ver a ellos dos despidiéndonos ahí con la mano, mi mamá siempre llorando. Y yo sé lo que estaba pensando quizás sea la última vez. Los ancianos piensan así. Y cada vez que me despido de mi papá, pienso, quizás sea la última vez. Pero así es la vida. Algún día vamos a tener la última despedida. Yo amo a mis hermanos aquí en la congregación en West Harlem, en la congregación en Fairlawn, en New Jersey, pero ya está llegando el día para la última despedida. Ya mi salud no es tan buena como antes. La de mi esposa no es tan buena. Algún día vamos a tener que dejar a estos hermanos probablemente para volver y vivir más cerca de nuestras hijas. Pero al pensar yo en despedidas finales, sé que ustedes también están pensando en despedidas finales, pero cuando lleguen el tiempo para ellas, recordemos la importancia de dedicar toda nuestra energía a lo único que vale, el servicio a Jesucristo. Recordemos la importancia de estar alertas frente a la apostasía, la importancia de seguir sirviendo a otros humildemente, a pesar de las batallas de la vida. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero al pensar en las últimas despedidas, hay una cosa bonita. Normalmente pensamos en la tristeza, pero pensemos, cuando demos la última despedida a nuestros seres queridos, cuando demos la última despedida al mundo, ¿qué es lo que sigue? La última despedida para los cristianos. Cuando crucemos como si fuera el río para el otro lado, inmediatamente después de la última despedida, nos espera algo bonito. Nos espera la bienvenida. Bienvenida, Gardner, dirá mi Salvador, a la vida eterna conmigo y con los santos. Entonces, anhelemos esta bienvenida que sigue la última despedida. Y si no estamos en Cristo o si estamos flojos en Cristo, que nos pongamos fuertes en Él para así tener la esperanza de esa bienvenida que va a seguir la última despedida. Muchas gracias, hermanos. Ya en buen grupo aquí y devuelvo el micrófono a